Magazine del Valle, usted planteó tres puntos sobre la reforma laboral para que el Valle del Cauca de viva voz la escuche. Bueno, ustedes saben que le hemos venido al país planteándole claramente que vamos a trabajar hacia una reforma estructural laboral que está fundamentada en el artículo 53 de la Constitución Política Nacional, en la reforma pensional también y en la reforma de la salud, que serán las dinámicas del próximo año, y estamos diciendo que la ruta que hemos trazado ha sido la ruta del diálogo social vinculante y de la comisión de concertación, que claramente la ley nos dice que toda política salarial y laboral pasa por la comisión de concertación. Activaremos todas las comisiones de concertación territoriales como un mecanismo para enrutar el diálogo social. Las organizaciones sindicales del Valle del Cauca tienen la esperanza y votamos por este nuevo gobierno de cambio, y queremos que y creemos que esa ruta que está planteando las centrales obreras es la efectiva para hacer la reforma laboral equitativa para todos los trabajadores. Así es, pero no olvidemos que el gobierno solo no puede avanzar, necesita de las fuerzas vivas y dinámicas de Colombia. Las organizaciones sindicales y el Valle del Cauca, todos los trabajadores le apostaron al cambio, y consideramos que esa agenda que las centrales obreras en cabeza de la CUT, presidente Francisco Maltet, quiere explicarle a los vallecaucanos y al pueblo en Colombia en general cuál es lo principal, la estructura principal de esa agenda que le han presentado hoy a la ministra de Trabajo. A todos los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras del Valle del Cauca y quienes ven este importante programa de SUNEP Valle, manifestarles que hemos realizado una conferencia nacional de trabajo con la participación de más de 500 personas de forma presencial, más de 20.000 virtual, donde le hemos entregado al gobierno lo que llamamos la agenda laboral. Esa agenda laboral tiene 6 ejes. Un eje son los decretos presidenciales que puede expedir la ministra y el presidente, que tienen que ver con reparación colectiva, con negociación por rama de actividad económica y fortalecimiento del movimiento sindical. El segundo eje tiene que ver con los proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo para que se ratifiquen más de 10 convenios de la OIT y se derogue la ley 789 del 2002. El tercer eje es que en el Plan Nacional de Desarrollo hayan políticas sobre trabajo decente, formalización laboral, pisos mínimos de protección social, trabajo en las plataformas. El cuarto eje es el Estatuto del Trabajo, que debe contener los principios del artículo 53. El quinto eje tiene que ver con la voluntad política del gobierno, del Ministerio de Trabajo, para que haya directrices frente a los tribunales de arbitramiento que se demoren 1 o 2 meses y no 3 años. Y el sexto elemento de la voluntad política es para que se acaben las odiosas órdenes de prestación de servicios y se formalicen más de 700.000 empleos, como lo hemos acordado con el director de la Función Pública. Todo este trabajo conforma la nueva reforma laboral, que requiere la unidad, el fortalecimiento del movimiento sindical, para que nos movilicemos al Congreso y se materialicen estas reformas que beneficien 22 millones de trabajadores en Colombia. La ministra en su locución manifiesta que el gobierno tiene voluntad y tiene que sacar adelante esta reforma, pero tiene que ser acompañado de las centrales obreras, acompañado de los trabajadores, de las organizaciones sindicales. Coincidimos con el presidente Petro, coincidimos con la ministra de que esto es en concertación con los actores del mundo del trabajo y con la movilización de los trabajadores para que se hagan realidad las reformas. Nos encontramos en el día de hoy con el compañero Percy Ollora,
y vamos a escuchar de su viva voz cómo ha percibido este gran evento convocado por las tres centrales y también a felicitarlos por esta convocatoria tan importante para los trabajadores. Bueno, yo creo que la lucha social que se libró durante el año pasado nos permitió que se produjera un cambio muy importante en el gobierno. Hoy tenemos un gobierno que no va a continuar con la política neoliberal, con esa política y cultura antisindical, y entonces se abren espacios como los que nos han permitido al conjunto del movimiento sindical colombiano en las centrales más representativas, la CUT, la CTC y la CGT, de realizar esta primera e histórica Conferencia Nacional del Trabajo, que nos va a permitir, con el apoyo de 17 organizaciones que son defensoras de derechos humanos o aliadas del movimiento sindical, incluida la academia, de elaborar una plataforma laboral que nos permite en el día de hoy presentarle al presidente de la República y a la ministra de Trabajo 7 grandes puntos que incluyen, más allá del Estatuto del Trabajo, la ratificación de convenios de OIT y procurar dar un vuelco a la política laboral en Colombia, que se ha caracterizado por la precarización. Ahora la intención que tenemos es poder precisamente formalizar los empleos de más de 60% de personas en la informalidad, y de esa manera poder aumentar la representación sindical y darle reconocimiento de trabajadores a personas que hoy, por la vía de la tercerización, se les caracteriza como contratistas. En la intervención que hizo los magistrados, los congresistas y las organizaciones internacionales, se quedó demostrado de que en Colombia se vulneran mucho los derechos a los trabajadores y que a través de esta propuesta que están haciendo ustedes de agenda de cambio o reforma laboral, se va a obtener con este gobierno de transformación para beneficio de los trabajadores. Bueno, sí, se trata precisamente de que en Colombia por fin podamos transitar por un camino que caracterice el trabajo decente, que haya dignidad para los trabajadores y el pueblo, y esperamos tanto del Congreso de la República e incluso el apoyo de organizaciones sindicales internacionales que vienen precisamente de observatorios de compromisos que ha hecho el gobierno a través de tratados de libre comercio. Si el gobierno de Colombia asume las recomendaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, recomendaciones de la Unión Europea, recomendaciones de la OCDE, indiscutiblemente, como lo han planteado algunos magistrados de la Corte, tanto Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, podemos estar realmente cerca de percibir un cambio en esa materia en Colombia. Bueno, nos encontramos con un representante a nivel de Latinoamérica, de las confederaciones, y que hizo su intervención aquí en la Conferencia Nacional del Trabajo, aquí en Colombia, y creemos que su intervención fue muy importante en los aportes que ha realizado en el día de hoy a las centrales obreras y a las organizaciones sindicales de todo Colombia para el beneficio de los trabajadores. Desde la expectativa del exterior, ¿cómo ven a nuestro país en materia laboral? ¿Nombre y cargo? Sí, bueno, mi nombre es Hugo Barreto, yo soy coordinador jurídico del equipo jurídico sindical de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. La expectativa que hay sobre
el proceso que se inicia en Colombia es altísima y muy positiva, les diría, en la medida que la propuesta que están presentando hoy las centrales sindicales al gobierno recién electo, o recién asumido, diríamos, en Colombia significa un paso muy trascendente en orden a revertir un largo proceso de caída de los derechos laborales en su dimensión individual y colectiva en Colombia, y bueno, y es una perspectiva extraordinariamente interesante de transformar esa situación en trabajo digno y en trabajo decente. Vimos que las intervenciones que hubieron por parte de los magistrados, de la Corte de Constitución, de los mismos congresistas, en Colombia se vulneran mucho los derechos laborales y sobre todo le han arrebatado unos derechos adquiridos a lo largo de la historia. ¿Ustedes cómo lo perciben? Sí, nosotros teníamos noticia y hemos dado seguimiento al caso de Colombia porque no solamente se trata de las denuncias que hemos podido escuchar en la mañana de hoy de parte de dirigentes sindicales y dirigentes políticos, sino que también Colombia ha sido objeto de observaciones muy fuertes de organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, que ha manifestado siempre su preocupación y ha instado al gobierno, a los distintos gobiernos de Colombia, que superen los casos de violencia antisindical, hostigamiento, muertes que han ocurrido y que muchas de ellas quedan en la más absoluta impunidad. Amén de ello, hay también cuestiones vinculadas a lo que es una legislación y algunas prácticas que también podemos calificar o que los organismos internacionales han calificado como antisindicales porque no favorecen y más bien obstaculizan la acción sindical, como son los pactos colectivos, los contratos sindicales, etcétera. O sea que el conocimiento que nosotros podíamos tener de la situación en Colombia no deriva, reitero, exclusivamente de las denuncias que han podido realizarse en la mañana de hoy o las expresiones que hemos escuchado en la mañana de hoy, sino fundamentalmente de lo que son las observaciones que organismos internacionales han hecho. Nos encontramos con el doctor Mauricio Lenis, nos dice el cargo que representa en la Corte y para que nos dé su satisfacción o su parte que ha participado en el aporte a la agenda de cambio laboral presentado por las centrales obreras. Mauricio Lenis, presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Me parece que este espacio es muy valioso. Yo creo que es importante que podamos analizar nuestras realidades laborales y cómo construir o mejorar una regulación que esté acorde a esas realidades. Creo que la iniciativa de la ministra del Trabajo de concertar un nuevo estatuto laboral es muy importante y básicamente la ministra le ha pedido a la Corte que revisemos en estos 30 años ante la ausencia de la expedición de ese estatuto laboral y dado que la jurisprudencia de las Cortes Constitucional, Suprema y Consejo de Estado son las que se han encargado de llenar de contenido los principios fundamentales del trabajo consagrados en el artículo 53 de nuestra Constitución Política, pues la ministra nos ha solicitado que esos precedentes que ya hoy en día han sido reiterados y que vienen y que pueden considerarse como una jurisprudencia consolidada, cuáles de esos precedentes podríamos tener presentes para volverlos una regla en la regulación. Entonces, pues eso sería básicamente nuestro aporte y también la ministra está muy interesada en que podamos revisar el tema de las normas internacionales de trabajo. Por supuesto, también podemos colaborar en ese tema, pero sé yo que va a haber también una colaboración técnica de la Organización Internacional del Trabajo, autoridad muy importante en expedir, es una de las principales fuentes de expedición de normas internacionales de trabajo, así que ese apoyo conjunto con la OIT y la Sala Laboral
vamos a estar lo vamos a realizar con mucho gusto. Esta ruta que está presentando las centrales obreras con ese cambio de la reforma laboral, ¿es un camino hacia la dignificación del trabajo? Esa es la finalidad, es seguir avanzando en ese principio de OIT del trabajo decente. Entonces yo creo que la finalidad es lograr que en el país podamos tener un terreno mucho más amplio de condiciones dignas y justas de trabajo. Todos sabemos que hay una alta tasa de informalidad laboral, por supuesto allí hay que hacer matices porque no siempre todos los casos que se pueden registrar como informalidad laboral necesariamente son de condiciones no dignas o justas, pero la idea es que avanzamos en la formalización laboral y en tener cada vez más condiciones dignas y justas en el trabajo. Y finalmente, ¿usted cómo ve la dispersión de las organizaciones sindicales y ese papel de dispersión hace más duro, digamos, conquistar esos logros que finalmente se han perdido por espacio de un tiempo en su historia? Sí, yo realmente creo que al movimiento sindical o en general a las relaciones laborales colectivas le ha hecho mucho daño la dispersión sindical. Yo creo que este tema hay que discutirlo, revisarlo. Yo por supuesto creo en el pluralismo sindical, es decir, pueden haber en una misma organización distintos sindicatos y que todos tengan representación, pero al final debe haber una única convención colectiva de trabajo. Eso tendríamos que revisarlo. No deberían existir en una misma empresa distintos instrumentos colectivos celebrados con los trabajadores. Y también debemos revisar esa posibilidad de que los sindicatos, de que los trabajadores puedan afiliarse a varios sindicatos de una misma empresa. Yo creo que eso es muy válido cuando se trata de sindicatos de industria, de distintas actividades económicas o de trabajadores que trabajan para distintas empresas, pero que no se afilie a varios sindicatos de una misma empresa. Esa segmentación sindical también ha hecho mucho daño al movimiento sindical y yo creo que por eso esa idea en distintos estamentos sociales del abuso del derecho a asociación sindical. Seguimos en la Conferencia Nacional del Trabajo, nos encontramos con la doctora Karen de la Corte Constitucional, nos dice el nombre y el cargo que representa en esta ocasión aquí en esta conferencia. Mi nombre es Karen Acaselles, yo soy magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Muy bien, en esta conferencia hemos visto la posición de las organizaciones sindicales, de las centrales obreras y la participación de los magistrados y diferentes congresistas que vemos, por último, que en Colombia se vulneran muchos derechos a los trabajadores y creemos que la posición en esta conferencia es la ruta para dignificar nuevamente el trabajo. Pues yo creo que el trabajo tiene, digamos, unas bases de protección desde la Constitución Política del 91, que digamos que hace robusta la protección, y la Corte Constitucional desde sus primeras decisiones ha insistido en la protección a los derechos de los trabajadores. Un poco lo que hablábamos era la necesidad del cumplimiento de esas decisiones judiciales, porque a lo largo de sus más de 30 años la Corte ha enviado más de 57 exhortos, tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República, para que cumplan en determinados aspectos que son relevantes, como la huelga, los pensionados, la protección a las mujeres y además de eso a la prohibición de la discriminación en el acceso y en el ingreso al empleo. ¿Cómo ve esta agenda que está proponiendo las centrales obreras para que sea discutido en el Congreso? Pues yo creo que siempre va a ser muy interesante que en el trabajo se junten todas las voces, precisamente porque la naturaleza del trabajo es escuchar tanto al gobierno nacional, a los empresarios y a los trabajadores. Y creo que el hecho de que los trabajadores tengan en este momento la iniciativa hace muy interesante que puedan, que sus propuestas que han
forjado en la lucha sindical, en las movilizaciones, esta vez se trasladen a otro escenario, que es el escenario del Congreso, y que me parece muy valioso eso, y sobre todo porque además recogen la necesidad del cumplimiento de las decisiones judiciales, que creo que es lo más valioso. En su intervención hizo un aporte importante, ¿usted nos lo puede resumir? Pues lo que se intentó plantear ahí es que a lo largo de 30 años la Corte Constitucional ha expedido aproximadamente 435 exhortos, tanto al Congreso como al Gobierno Nacional, de los cuales el 15% aproximadamente corresponden a temas del trabajo y de la seguridad social en pensiones. Eso dice mucho sobre la importancia del tema, ¿no? Porque de todos los temas que existen, que este tema ocupe el 15% de la agenda, pues significa mucho. Y lo que más o menos intentamos decir es cuáles son los aspectos esenciales en esos exhortos, tanto en el tema de protección a la huelga en los servicios públicos esenciales, la protección de madres comunitarias, la regulación del trabajo de plataformas y el trabajo doméstico, del trabajo sexual, la necesidad de un enfoque diferenciado en pensiones para mujeres y hombres trans. Es decir, existe ya un robusto avance en la jurisprudencia sobre estos temas. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todas y todos los trabajadores del Valle del Cauca. Mi nombre es Jennifer Pedraza, yo soy representante a la Cámara por el Partido Dignidad y estoy muy contenta hoy de acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras desde el Congreso, que ahora me toca, pero también desde las calles, por supuesto. Esos planteamientos que se han dado hoy por las centrales obreras las encontramos como muy interesantes, muy importantes para los trabajadores en beneficio de la dignificación del trabajo, y queda demostrado por las intervenciones que hicieron las hartas cortes, los magistrados y los mismos congresistas, que en Colombia se están vulnerando mucho los derechos de los trabajadores, y que por supuesto con la llegada del nuevo presidente, con Gustavo Petro, esto va a cambiar. Bueno, yo creo que el hecho de que cambie depende mucho de la participación del movimiento obrero y sindical, tanto en la agenda política como en la movilización. ¿Por qué lo digo? Porque el Congreso lamentablemente sigue teniendo hoy mayorías de los partidos tradicionales, que hay que decir que acompañaron candidaturas presidenciales del continuismo, como la del señor Federico Gutiérrez o como la del señor Rodolfo Hernández, y aún tienen una expresión política fuerte en el Congreso, pero también porque han decidido declararse hoy partido de gobierno. Así que desde mi perspectiva, este gobierno sigue en disputa. Hoy hay sectores de la política tradicional que están muy cercanos al presidente, y en esa medida es clave que el movimiento social, lejos de relajarse, lejos de anestesiarse, tenga un papel activo de movilización, de independencia, de exigencia de sus reivindicaciones, porque vamos a requerirles. Si todo se va a tramitar solamente por iniciativas legislativas, las vamos a perder. Necesitamos que el movimiento social esté en las calles. Ya lo probamos estos últimos 4 años, que siempre nos decían, no, eso marchar no sirve para nada, y marchando fue que tumbamos la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma pensional. Ahora necesitamos estas movilizaciones para exigir estas iniciativas legislativas, porque solo dejarlo en manos del Congreso yo creo que sigue siendo difícil. Me llama la atención poderosamente la cantidad de jóvenes que hay en el Congreso. ¿Tienen dato claro de cuántos congresistas jóvenes hay en nuestro país? ¿Cuántos congresistas jóvenes? No hay un dato particular de cuántos seamos. Es muy positiva la participación juvenil. Les quiero contar que el representante más joven, sin embargo, es el representante Polo Polo, que es, si bien es elegido por una curul afro, es muy cercano al Centro Democrático. De ahí en adelante la representante que sigo en edad soy yo. Esto prueba que realmente la juventud en Colombia es muy diversa, con orientaciones ideológicas muy distintas, y pues yo creo fundamentalmente que es la juventud que estuvo movilizada en los últimos 4 años la que debe estar mucho más alerta para que todas las promesas de campaña del actual gobierno se cumplan, y en caso de que así no sea, que esté en disposición de salir a las calles a defender el mandato popular, que fue el que la gente votó, que fue un mandato de cambio. El mensaje directo que hace usted a los trabajadores y al pueblo en general que eligió por el cambio es que acompañemos en estas legislaturas, en estos debates que van a dar el pueblo en las calles, apoyando al gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que el llamado que yo hago es a apoyar un mandato de cambio.
Hay cosas en las que yo, por ejemplo, me aparto de las decisiones que ha tomado el gobierno, en lo que tiene que ver con nombramientos que son de partidos tradicionales. Por ejemplo, hoy el Ministerio de Transporte está en cabeza del Partido Conservador, que es uno de los más corruptos. El doctor Uprimi ha señalado que el ministro de Transporte, de hecho, cometió plagio, que es un mensaje muy grave. Sin embargo, también hay otras cosas que apoyo del gobierno, como que haya dicho que va a renegociar los TLC. Yo creo que tenemos que estar en disposición de apoyar lo acertado del gobierno, pero también en disposición de criticar quizá lo negativo con el objetivo de que se rectifique y de que se cumpla al mandato que la gente tuvo en las urnas. Esto no puede ser que se elijan con unas banderas de cambio y después fácilmente las olviden. Por eso tenemos que estar muy alertas para apoyar las iniciativas positivas, pero también para presionar las cosas en las que el gobierno quizás pueda incumplir. ¿Eso significa que no están de acuerdo con las coaliciones? O sea, la llegada de partidos como el partido de la U. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que estos partidos, o sea, creo que a lo que le llamamos mermelada, que tradicionalmente se entiende como solo corrupción de cargos bajos, al final no es solo eso, sino la dirección del Estado. Un ministerio en cabeza del partido de la U, como hoy es el Ministerio de las TICs, son los ministerios los que desarrollan la política pública. Entonces, entregársela a un partido tradicional realmente me parece muy difícil cuando estos partidos ni siquiera estuvieron con esta candidatura presidencial, pero además cuando no responden al mandato de cambio por el cual la gente votó en las urnas. Yo creo, por el contrario, que el presidente Petro podría apelar al apoyo popular para establecer ministerios que realmente conozcan los sectores y que se sientan identificados con el programa presidencial. Creo que hoy no es el caso ni de los ministerios en cabeza del Partido Conservador ni de los partidos de la U. El mensaje, finalmente el mensaje para los jóvenes en Colombia, ¿qué hace usted como representante de ellos? Bueno, yo hago un llamado a la juventud porque creo que hemos sido una generación que ha marcado historia. Yo no soy tan amiga del complejo de Adán, le llamamos nosotros en el movimiento estudiantil, que es creer que el movimiento social empezó con nosotros. Yo creo que hay, aquí en este auditorio lo vimos, generaciones enteras que llevan décadas defendiendo nuestros derechos, pero sí es verdad que empezamos a escribir una historia diferente. Siendo el principal actor de las movilizaciones de los últimos 4 años, hoy tenemos una responsabilidad incluso más grande, que es exigir que el mandato de cambio en las urnas, en las elecciones presidenciales pasadas, realmente se cumpla. Ese es el mensaje que yo le daría a la juventud, porque un fracaso, digamos que sería muy difícil de tramitar para nuestra generación, y por el contrario creo que podemos utilizar esta presidencia nueva para avanzar en nuestras reivindicaciones.